Dependiendo en el país en el que nos encontremos, podemos hablar de derechos de autor o de propiedad intelectual. Incluso en ocasiones nos encontramos que siempre se habla de propiedad intelectual. Pero, ¿la propiedad intelectual y los derechos de autor son lo mismo? Esto es lo que te voy a explicar en este vídeo. Tiene que quedarte claro, y es que la propiedad intelectual y el derecho de autor, los derechos de autor, independientemente si lo decimos en singular o en plural, depende en qué país te encuentres, la ley lo utiliza en singular y en otros en plural, según he podido utilizar la herramienta Google Trends para saber en qué países, y la mayoría de países utilizan los derechos de autor en plural. Tienes que saber que la propiedad intelectual se diferencia de los derechos de autor. ¿Por qué? Porque en algunos países la propiedad intelectual engloba todo, es decir, todas las creaciones, ya sean artísticas, literarias o científicas, y también engloban todo lo que tiene que ver con los inventos, con las creaciones industriales, como pueden ser las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen, un diseño industrial. Fíjate, incluso pues, la arquitectura, un diseño arquitectónico, etc. Todo esto hay países que lo regulan en una sola ley. Pero cuando hablamos de propiedad intelectual, muchas veces nos estamos refiriendo a la parte más humanística, es decir, todo lo que tiene que ver con los derechos de autor. Por eso, y para mí, la mayor diferencia que hay entre propiedad intelectual y derechos de autor, y es que la propiedad intelectual se va a dividir siempre en derechos de autor, con hechos afines de los intérpretes y todos los que tienen que ver con el mundo de la música, del cine, literatura, teatro, dibujos, artes plásticas, etc., y lo que tiene que ver con la propiedad industrial, que son las creaciones industriales, inventos, patentes, marcas, etc. Y sobre todo, la mayor diferencia entre propiedad industrial y derecho de autor es que los derechos de autor nacen en el mismo momento en que se crea la obra. En cambio, una marca, para poder aplicar la protección, necesitamos registrarla. Lo mismo con una patente y con todos los demás derechos de propiedad industrial. Por lo tanto, si hablamos de propiedad intelectual y derechos de autor, para mí la principal diferencia será que los derechos de autor no necesitan registrarse ni depositarse ni resguardarse en ninguna oficina ni ningún depósito que tenga que ver con la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque como autor tienes los derechos desde el mismo momento en el que has creado la obra. Y todos los demás derechos de propiedad intelectual que sí necesiten registrarse obligatoriamente, salvo alguna excepción de algún país en el que nos encontremos que diga que tenemos que depositar todo tipo de derechos, si no sucede esto, que nos obliguen a depositarlo todo, los que nos obliguen a registrar serán derechos de propiedad intelectual relacionados con la industria, pero no serán derechos de autor. Espero que te haya quedado claro, que te haya servido. Si te ha gustado, deja un like en el vídeo, suscríbete al canal y, por supuesto, participa en los comentarios. Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, y te veo en el siguiente vídeo.